Hola a todos, Super Servidores parte 2. Si no viste la primera parte te diría que vayas a verla, te dejo el enlace en la descripción, porque si no esta parte no va a tener mucho sentido. En esta entrega vamos a ver muchos datos y hacer cosas prácticas para aprender a controlar la velocidad de los ventiladores y el ruido, bajar el consumo a máximo y sobre todo y más importante, cuál comprar y cómo configurar. Vamos a repasar un poco generalmente algunas cosas que deberíamos tener en cuenta. Si el ruido es un problema, bajo ningún concepto compres los servidores 1U. Eso quiere decir que son una unidad de altura dentro de lo que es un rack de red. Estos servidores 1U son muy finitos y tienen unos ventiladores súper chiquititos que hacen más ruido que un duende con diarrea. Así que a no ser que lo vayas a tener en un garaje o en algún lugar que no te importe el ruido, no los compres. A no ser que específicamente por algo que sepas quieras tener discos de 2,5, no compres las versiones de servidores SFF, que significa Small Form Factor, porque solo tiene bahías para discos de 2,5 y por lo general estos discos no tienen ni de lejos la capacidad que pueden llegar a tener los de 3,5. Cuando hagamos la configuración vas a ver que es muy flexible el servidor, se pueden poner un CPU, dos CPUs, 16 GB de RAM o 2 teras de RAM, es decir, vas a tener muchísimas opciones en cuanto a elegir, así que te recomiendo que lo elijas basándote en qué uso le vas a dar al servidor. Prácticamente todos tienen interfaz de administración que en Dell se llama iDRAC y no es más que un pequeño ordenador conectado al servidor para poder administrar el BIOS, ver alerta de ventiladores, temperaturas y otros errores que pueda tener. También se puede controlar, apagar, encender, reiniciar, ver la salida de vídeo de ese ordenador, es decir, es como un KVM pero mucho más integrado en el propio ordenador. Vale, vamos a ver el configurador desde la página de Geek One Life, pero te dejo otras en la descripción. En este caso te voy a hablar de la serie R de rack, o sea que son servidores enracable, pero también tienen una serie T que es de Tower, lo cual sería una torre normal de ordenador. Los que yo he podido probar y de lo que te voy a dar datos es del R720XD y el R730XD. La XD al final quiere decir que tiene más bahías de lo que tiene el modelo que no es XD para poder poner más discos. Vale, vamos a configurar el primer servidor. Entonces, si entramos en la página de Game One Life y nos vamos a configurador de servidores, vamos a ver que tienen un montón de modelos. Como ves, tienen los 1U, que como dije, a no ser que sepas que el ruido no es un problema, estos no los compres. Y si nos vamos a servidores 2U, verás que hay LFF y SFF. LFF significa Large Form Factor y quiere decir que vamos a tener bahías de 3,5, que es lo que en principio nos interesa. Como ves, también tenemos el R720 sin el XD que tiene 8 bahías en vez de 12. Vamos a configurar primero el R720XD 12 LFF, que como ves empieza en 163 euros. Vale, bajamos y vamos a ver el chasis. Ya lo hemos elegido, que es el 720XD 12LF, que tendrá 12 bahías delanteras de 3,5 para poder meter discos. Adicionalmente podemos también poner un back panel que se llama, que es para tener otros dos discos de 2,5 detrás para, por ejemplo, botear un sistema operativo. Vale, nos seguimos, vamos al procesador. Yo te diría que si te es posible, ponga los V2 que son los más nuevos y los que tienen la L son los que consumen menos todavía. Por lo tanto, acá entra un poco las necesidades si vas a necesitar más o menos cores. Por ejemplo, podríamos poner el 2630L V2, que son 6 núcleos, 12 hilos, que es la versión L y que por lo tanto va a gastar menos. Aceptamos con este y ahora podemos elegir si queremos uno o dos. Yo le voy a poner dos, por ejemplo, porque son muy baratos. Vale, la memoria RAM, esta generación usa DDR3 y acá lo mismo, tendríamos 24 bahías en total, pero si solo tenemos un CPU tendríamos 12. Vamos a ver qué opciones tenemos. Intentaría poner la más grande para tener los módulos de mayor capacidad, que en este caso es la de 8. Y le vamos a poner, por ejemplo, 8. Seguimos bajando. Los Memory Blank Filler imitan que hay una memoria insertada y ayuda con el flujo de aire. Y también se pueden imprimir en 3D como lo he hecho yo. Como vemos, valen 35 céntimos. Tampoco es que sean muy caros, pero GPU no le voy a poner ninguna. Cable de alimentación GPU tampoco. RAID controller, vale. Esto vamos a ver que tenemos varias opciones. Y de hecho alguno dice que tiene caché y batería. Si vamos a hacer un RAID con la propia controladora, que no es lo que usualmente se hace, entonces sí que nos podría venir bien tener una controladora con caché y batería. Pero como por lo general, o al menos en mi caso, lo que quiero es poner esta controladora en HBA Mode, o lo que quiere decir que TrueNAS va a poder acceder directamente a cada disco sin tener un RAID por hardware, como son estas tarjetas, me da igual realmente cuál poner. De hecho voy a poner la más barata. Lo que sí que en el 720, te voy a dejar un enlace en la descripción, hay que flashearla a IT Mode para poder ponerla en HBA y que TrueNAS vea todos los discos individualmente. Es muy fácil de hacer, pero es otra cosa que hay que hacer. Así que elijo la 310 que me vale y me sobra. Almacenamiento Enterprise, esto no voy a elegir nada porque esto depende de cada uno. Los CADIs,
son las bandejitas en donde se meten los discos. Esto vas a necesitar según la cantidad de discos que tengas. Yo en mi caso, como soy un poco tiquismiquis, los compré todos para tener todo el frontal lleno de estos caddies porque el servidor viene sin nada. Pero bueno, vamos a suponer que le vas a poner 4 discos, así que ponemos 4 caddies. Los blank caddies son tapas para los discos que no son iguales que los otros, los cuales solo sirven de tapa, no se puede poner ningún disco. Estos cuestan 2,95. Después tenemos adaptador de 3,5 a 2,5 que también se puede imprimir, pero si necesitas lo agregas y punto. Tarjeta de red, esto es interesante porque hay muchas opciones. Por defecto viene con una tarjeta de 4 puertos de 1 GB. ¿Te puede servir? Perfecto. Pero en mi caso yo puse la que tiene 2 puertos SFP porque yo tengo un switch de agregación que me puedo aprovechar de estos 2 puertos. También hay otra versión que tiene puertos de 10 GB de RJ45 que son estas. En este caso tendrías 2 que son de 1 GB y 2 que son de 10 GB. Esto ya va a elección. Yo la voy a configurar como si fuera para mí, entonces le pongo el SFP. Los rails son si tenés un rack y lo necesitas enracar, aunque los rails que salen acá no son de los que a mí me gustan. Lo aprendí hace unos días, he comprado unos rails pero no me sirven para lo que quiero, que es enganchar el servidor y poder sacarlo y mantenerlo fuera del rail, pero enganchado al propio rack y poder trabajar en él y volver a meterlo. Y estos rails no hacen eso. Te dejan desplazar un poco el servidor, pero si lo sacas para afuera se desengancha de los rails. O no le pongas rails o compra unos rails que se llaman B6. Vale, alimentación tenemos opción de tener 2 slots para fuentes. Te diría que compres 2 porque son relativamente baratas y si se rompe una tenés otra de repuesto. La de 750 será más que suficiente a no ser que empieces a poner un montón de discos, GPUs y cosas así. Así que le voy a dar a esta a 2. El front bezel, que es esta tapita que se pone delante de las bahías de los discos, personalmente en esta generación no me gusta nada, así que yo no se la pondría y no pasa nada si no se la pones. Y aunque nos dice que no tiene stock del 720XD, que ellos van recibiendo y van reponiendo, como ves, este es el precio final, 335 euros por un servidor con 2 CPUs, con 6 núcleos cada uno, 12 hilos, o sea 24 hilos, con 64 GB de RAM DDR3, con tarjeta de red, 2 puertos de 1 GB, 2 puertos de 10 y espacio para poner 12 discos. Adicionalmente podrías comprar en eBay o en otro lugar el backplane, que son unos 20-30 euros y te va a dar opción a tener otros 2 discos de 2,5. Así que ya ves los precios que tienen. Y por supuesto podrías incluso ampliar muchísimo más la memoria RAM. Tienen más tarjetas de expansión detrás. Creo que tiene 4 o 5 tarjetas más para otras cosas que quieras poner. No tienen bifurcación los slots PCI Express. Es decir, no podrías poner una tarjeta PCI Express con varios M2 NVMe, por ejemplo, porque no solo te va a reconocer uno. Y así es más o menos como configuraría el 720. Ahora, si nos vamos hacia arriba y volvemos otra vez y vamos a configurar el 730XD 12LFF, que es justamente el que yo tengo en casa. Este empieza en 339. Como ves, hay una gran diferencia. Ya veremos después si te compensa pagar la diferencia. Para el CPU lo mismo. Tiene la versión 3 y la versión 4. Siempre que puedas, mejor la V4. Yo en mi caso, si no recuerdo mal, le puse el 2630, pero como ves tenemos la versión L. Pero ojo porque la L vale 80 euros y el 2030, que no es L, vale 20 euros. Es decir, hay una gran diferencia que igual por la diferencia de consumo no te vale la pena. Yo le puse el 2030 V4, que son 10 núcleos y 20 hilos que me sobra por todos lados. Y de hecho a este solo le dejé un CPU, no le puse los dos. Para memoria RAM sí que le puse bastante porque mi idea era usarlo contra un NAS y ZFS usa la RAM, no consume la RAM, usa la RAM como caché y por lo tanto cuanta más mejor rendimiento va a obtener. Como este servidor no es solo un servidor de archivos que lo uso para copiar una cosita y tal, sino que hago backups, edito los vídeos, hago copia de seguridad cada 2 horas de todos los contenedores y máquinas virtuales de Promove, es decir, tiene un uso continuo, está todo el día encendido y quería que tenga un buen rendimiento. Acá nos podríamos ir, por ejemplo, a los módulos de 16, que no están mal, elegir, por ejemplo, este, que es el más barato, y podemos ponerle, como lo tengo yo, por ejemplo, 8, que son 128 GB. La controladora RAID, lo mismo. Yo elegiría la más barata porque nos da igual que tenga caché, batería, etcétera, etcétera. Lo bueno que tiene la serie 30 es que no te va a hacer falta flashear la tarjeta RAID. En el propio BIOS se puede cambiar a HBA Mode. Seguimos bajando. Esto es lo que te comentaba, el backplane. Así que yo se lo pondría porque por 20 euros, como vamos a ver acá, esto ya te viene instalado, ya te lo instalan ellos y te lo prueban. Y te viene con 2 espacios para poner 2 discos de 2,5, que es justamente donde yo tengo el sistema operativo de TrueNAS instalado y tengo libre las otras bahías delante para instalar hasta 12 discos. El almacenamiento lo mismo, cada uno acá lo que veas, si tenés, si no tenés, si los precios están bien o no, etcétera. Los tray también necesitarías, dependiendo de la cantidad de discos, necesitarías al menos esa cantidad, así que le voy a poner otros 4, que es lo que tengo yo ahora mismo. Estos son los Blancadi, que son solo tapas, pero no sirven. Adaptador
adaptador lo mismo, si necesitaras. Conectividad, otra vez igual, yo le voy a poner los SFP, los Rails no, porque quiero los V6, como dije antes, y fuente de alimentación le pondría 2, porque no está nada de más. El front bezel no me gusta nada, así que se lo quito. Terminamos con 659,57 euros. Para un servidor con 10 núcleos, porque tiene un CPU, podrías añadir otro por nada, 20 euros. 128 GB de RAM DDR4 SC, o sea, con corrección de errores. 12 bahías para discos, 2 bahías traseras para 2,5. Realmente los precios son una locura. Bueno, vamos a empezar a ver los datos de las pruebas que he hecho durante todos estos días con el R720XD y con el R730XD. Todas las pruebas han sido hechas con un SSD conectado y nada más. Y este SSD tenía Proxmox 8 corriendo con la misma cantidad de RAM, la misma cantidad de módulos, la misma cantidad de fuentes, etc. Te dejo ahora por la pantalla las specs de cada servidor. Como ves, el CPU es lo que es un poco distinto, es decir, no es exactamente el equivalente a la misma generación, pero creo que para hacer las pruebas nos puede servir para darnos una idea. Primero vamos al consumo eléctrico con el servidor totalmente apagado, pero como dije antes, si vamos a usar iDRAC, que es este mini ordenador que tiene el propio servidor para controlarlo, va a tener un gasto mínimo. Y el gasto mínimo es para el 720 unos 12 watts y para el 730 unos 10 watts. Como nota interesante, te digo que el iDRAC se puede desactivar, pero perderías el control del servidor e incluso de los ventiladores. Después, como dije, le instalé Proxmox. En el BIOS también toqué todos los C-States para activarlos, activé la virtualización, la optimización de performance por watt, configuré el BIOS de forma que sea lo más eficiente energéticamente posible y Proxmox lo mismo, usé PowerTop Auto Tune, lo cambié al modo Power Save con el CPU Governor y esto nos dio un resultado de unos 65 watts para el 720 y de unos 70 watts para el 730. Después hice unos 3 de CPU y con Proxmox configurado en modo Performance. Esto me dio un gasto en el 720 de 136 watts y en el 730 de 123 watts. Si hago lo mismo pero poniéndolo en modo Power Save, entonces el 720 gastó 88 watts y el 730 92 watts. Y como dato interesante, también le metí a los dos, son 4 discos de 8 teras de 3,5 más el SSD más estar conectado por el puerto SFP con todos los servicios y aplicaciones que siempre uso en TrueNAS, Nextcloud, Torrent, Shares de Samba, NFS, etc. Y ambos estaban ahí entre 95 y 100 watts con todo activado. Vamos a ver ruido y temperaturas. Pero antes que nada me gustaría agradecer muchísimo a Noctua que me envió todos estos ventiladores para poder hacer todas estas pruebas y que sin su ayuda no podría haber hecho todo esto. Así que Noctua, muchas gracias. Para los Noctua tenemos estas dos opciones. Una es de 25 milímetros de profundidad y otra de 15. La idea era con la de 15 poner dos juntos, lo que sería algo así. Como ves, he diseñado impreso un adaptador y con los de 25 vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a usar solo uno. Quedaría algo así. Por supuesto, esto es para hacer las pruebas. Quería diseñar e imprimir algo que sea rápido para poderlo probar y sacar datos de temperatura, ruido, etc. Así que tenemos estas dos variantes. Acá tengo un ventilador original, esto es sacado del propio Dell, y como verás usa 2 amperios. Por lo tanto, mi idea para no sacarle a todos los ventiladores los conectores es simplemente, ya lo he desarmado y se lo he sacado a uno, como ves está cortado, y esa punta que es propietaria de Dell la he unido a un conector que viene en la caja de los Noctua, que después a su vez lo conectaremos al cable del ventilador sin romper el cable del ventilador por si luego lo quisiéramos usar para otra cosa. E incluso dentro de las cajas de Noctua viene este adaptador que también lo vamos a usar para conectar en un solo conector todos los ventiladores. Si nos fijamos, estos ventiladores usan 0,08 amperes y este usa 2, es decir, en uno podríamos conectar hasta 25 Noctuas. Por lo tanto, conectar en un conector solamente los 6 Noctuas no hay ningún problema. Para este conector te voy a dejar por pantalla cómo hay que hacer para conectarlos, los códigos de color tanto del conector como del cable de Noctua. Vale, ahora voy a poner todos los ventiladores con sus respectivos adaptadores 3D impresos. Así que acá los tenemos todos. Y por otro lado, acá tenemos todos los adaptadores que vamos a necesitar, que también vienen, repito, en cada caja de los Noctua. Así que lo que vamos a hacer es agarrar un adaptador de esto doble, lo vamos a conectar al primer ventilador Noctua. Después, en esta punta que va a ir conectado al servidor, vamos a conectar el adaptador que hemos hecho. Y en esta punta que sobra vamos a conectar otro adaptador de estos y así vamos a ir montándolo. Entonces ahora tenemos este adaptador con dos puntas. En una punta vamos a conectar el siguiente ventilador y en esta punta vamos a conectar otro adaptador. En este adaptador en uno conectamos el ventilador
y en la siguiente punta el otro adaptador. En una punta otra vez conectamos un ventilador y en el siguiente conectamos el último adaptador. El último adaptador no necesita conectar otro adaptador porque tenemos dos puntas para los dos ventiladores que nos quedan. Si conectamos este aquí y este acá. Entonces así tendríamos todos los ventiladores conectados a un conector que me vino genial para poder hacer las pruebas. Por lo tanto, después sacaremos todos los ventiladores de Dell y conectaremos solo esto en uno de los conectores. Vale, tengo una fuente de alimentación acá en donde le voy a dar 12 voltios a cada uno de los ventiladores para probar cuántos decibelios me da cada uno. Estos son 2 y este es 1 y ambos con los adaptadores, solo por curiosidad. Sí, parece que dos de estos son bastante más silenciosos. Me voy con los ventiladores a ponerlos dentro del servidor y hacer pruebas. Vale, acá tengo todos los ventiladores instalados. Lo que pasa es que estos cables hay que intentar pasarlos por adentro para poder cerrar la tapa. Desde luego, como ya dije, esto es una forma temporal de hacer las pruebas. Si al final lo fueras a montar así, pues igual habría que imprimir algo específico tal. Pero para hacer las pruebas no sirve. Vale, voy a ir sacando los ventiladores y dándolos vuelta. Pero claro, evidentemente eso también molesta a la hora de mover el aire. Al menos así podemos cerrar la tapa y hacer unas pruebas de ruido. Ahora cerramos la tapa y vamos a hacer unas pruebas de sonido. Antes de ver el tema de ruido y temperaturas, tengo que darte un poco de contexto en ciertas cosas. Como dije antes, iDRAC es la interfaz de administración de los servidores Dell. Para cada generación nueva que va saliendo de servidores, el iDRAC va cambiando. Así que para los R720, el iDRAC era el número 7 o la versión 7. Para los R730, el iDRAC es la versión 8. Y a partir de los 740, están usando iDRAC 9. Bueno, pues resulta que específicamente Dell ha cambiado algo porque le ha salido de ahí arriba. Y el control total de los ventiladores vamos a poder hacerlo solo hasta iDRAC 9 con la versión 3.30.30.30. Por lo tanto, un R740 actualizado a la última versión ya no se va a poder controlar los ventiladores de la forma que vamos a controlar el 720 o el 730. Se puede hacer un downgrade de versión en el 740, pero a mí no me hace mucha gracia tener un servidor desactualizado. Así que en el 740, que espero poder conseguirlo, es donde más sentido tiene usar los Noctua, porque realmente no tenemos tanto control de los ventiladores de Dell. Bien, dicho esto, vamos a lo práctico, vamos a ver cómo podemos controlar los ventiladores. Te voy a dejar en la descripción el enlace de este Docker que simplemente tenemos que casi copiar y pegar. Tenemos acá una serie de configuraciones que tenemos que hacer en iDRAC y después es prácticamente copiar y pegar y lo tenés corriendo. De hecho, te voy a abrir el mío para que lo veas. Tenemos acá dos versiones, una es con la interpolación y otra es el normal. Si nos vamos a editar, verás que es extremadamente fácil. Tenemos primero la IP de iDRAC, que en este caso tendrás que verla en tu router, pero es el cable de red que tengas conectado específicamente en iDRAC. Por defecto, el usuario y la contraseña es root y Calvin, que no se lo he cambiado. Después elegimos la velocidad que queremos para los ventiladores, que en mi caso lo tengo a 5, y la temperatura a la que va a dejar de tener control de los ventiladores y va a dárselo al servidor. Por lo tanto, cuando el CPU pase de 65 grados, entonces se lo va a dar el control al servidor. Y esto lo va a comprobar cada 10 segundos. Con esto simplemente podríamos activarlo y controlar los ventiladores a la temperatura que queramos. Después tenemos otra versión que, por lo que he entendido, pronto lo van a pasar al repositorio oficial, es que hay alguien que hizo una versión, que esta me gusta bastante, en la cual se puede configurar una curva, es decir que los ventiladores van a variar según la temperatura va subiendo, mientras que en el otro, cuando pasa de 65 o de lo que le configures, es cuando le da el control al servidor. Así que esta versión está un poquito mejor en ese sentido. Evidentemente esto dependerá un poco de para qué vayas a usar el servidor, la carga que tenga, la temperatura ambiente, etcétera. Tendrás que ir regulando la velocidad de los ventiladores, controlando un poco las temperaturas y ver si realmente esa velocidad te sirve para la carga que tiene el servidor y para el entorno en donde esté. Yo hice pruebas a distintas velocidades del ventilador para ver qué ruido hacían en un cuarto en el que la temperatura ambiente era unos 21,5 grados. Con los ventiladores del propio servidor al 5% tenemos unos decibelios de aproximadamente 43, con una temperatura con el servidor haciendo sus tareas normales de 27 grados aproximadamente. E incluso dentro de iDRAC nos calcula más o menos cuánto aire está moviendo y me estaba diciendo sobre unos 10 CFM. Si yo en mi R730 desactivo el control de ventiladores, el servidor por defecto y para la carga que tiene y la temperatura ambiente que tiene,
me los pone al 11%. En 11% el servidor estaba dando unos 46 decibelios, con una temperatura más o menos de 24 grados y calculaba sobre unos 16 CFM. Si yo manualmente configuro los ventiladores para ir a un 20%, entonces los decibelios se subían al 55 y la temperatura bajaba al 22. Llevo ya un par de meses con los ventiladores al 5% porque realmente las temperaturas nunca las he visto pasar de 40 grados, que para ese caso ya ves que tenemos unos decibelios de 42-43 que no molesta para nada. De todas formas, te recomiendo que te bajes una aplicación de estas que miden los decibelios en el móvil y que veas más o menos cuánto significa eso para tus oídos y si puede ser algo que te moleste o no. Y las pruebas que hice con los Noctua, porque por supuesto mueven mucho menos aire, en vez de controlarlos los dejamos que vayan hasta el 100% y más o menos me estaban dando unos decibelios de 43 con una temperatura de 30 grados. Así que aproximadamente tener los Noctuas al 100% equivale más o menos al 11-12% de los ventiladores originales del servidor, y en decibelios más o menos equivale a tener los ventiladores originales a un 5%. Así tendríamos 43 decibelios usando los Dell o usando los Noctua. Como ves, para probar los Noctua tuve que diseñar en Onshape, que es un software gratuito online, unos adaptadores para poder ponerlos en los ventiladores y hacer un poquito mejor las pruebas. Pero entiendo que no todo el mundo tiene impresora 3D y por eso es el sponsor de este vídeo de hoy. Si miras en su web tienen una gran variedad de servicios de fabricación de PCBs, ensamblaje, CNC, que este creo que lo usaré pronto para un vídeo que tengo planeado, incluso piezas de metal o con láser o doblándolas, inyección de moldes, aunque para este vídeo lo que nos interesa es el servicio de impresión 3D. Te lo explico súper rápido. Vas a la web, te descargas el archivo que te dejo en la descripción, elegís el tipo de material, que yo te recomendaría que sea PLA, el color el que quieras, hay que rellenar algunos detallitos más y simplemente enviarlo para obtener un presupuesto final y cerrado. Desde ahí se compra y lo recibís en casa ya listo para usar. Así que muchas gracias PCBWay por ser el sponsor de este vídeo. Este mes puedo comer. Ya para ir terminando, vamos a ver la performance que nos dieron estos dos servidores. Hice un poco de todo, pero en general son test sintéticos, que significa que no siempre vas a ver esta diferencia de performance en cualquier tarea que hagas. Así que nos dan una idea de la potencia, pero no pienses que todo va a ir al doble o al triple de velocidad. Lo primero que hice fue mirar el tiempo de boteo porque tenía curiosidad y siempre me pareció que el 720 tardaba bastante. El 730 es bastante más rápido. Te dejo en pantalla los dos tiempos para que compares, pero bueno, si realmente es algo que vas a estar haciendo de vez en cuando, apagando, encendiendo o cambiando cosas, tal vez sea algo a tener en cuenta. Después, el propio Proxmox tiene una forma de medir un poco la performance de ese nodo, que es PVE-Perf. También los corrí en el 720 y en el 730 y te dejo por pantalla un poco las diferencias entre uno y el otro. Y por último, también le pasé a ambos un Geekbench 6 instalado encima de Proxmox. También te dejo los enlaces en la descripción a los propios tests que hice y verás que en single core el 720 nos dio una puntuación de 227, mientras que el 730 nos dio 437. Y en multicore lo mismo, tenemos 1550 para el 720 y 3143 para el 730. Como ves, son pruebas sintéticas, pero más o menos da el doble de performance. Depende para lo que vayas a usar, tal vez te compense más irte al 730 por la performance que tiene. En mi caso no necesito tanta potencia de CPU, sino más bien bahías de discos, así que me podría servir tanto el 730 como el 720. Algo interesante es que el 730, aunque sea más nuevo, aunque use DDR4, realmente no gasta menos en reposo, simplemente que por el mismo gasto de watts tiene más potencia. Así que, como digo, si lo que querés es que gaste lo menos posible cuando está en reposo y haciendo tareas normales, entonces cualquiera de los dos te serviría. Si lo que necesitas es más potencia por el mismo consumo, entonces el 730 sería mejor. También tendrás que considerar la diferencia de precio de uno a otro, que podría ser hasta del 50%. Creo que pudiendo controlar los ventiladores es complicado recomendar los Noctua para estos casos, pero creo que para el R740, donde ya no hay tanto control, creo que ahí serían ideales. Voy a ver si consigo el 740 para poder hacer un siguiente capítulo con las pruebas. Y nada, eso es todo. Espero que te haya servido, que sea de utilidad y muchas gracias por ver. Nos vemos. Chau, chau.